Bueno, entonces, por ejemplo, ¿no? En el cerebro humano hay 10 a la 11 neuronas en el cerebro humano densamente empaquetadas. Es decir, que no es trabajo sencillo establecer las redes de neuronas que llevan a cabo las funciones mentales, por ejemplo, la de almacenar memorias. Pero sí se puede relacionar funciones a escalas más grandes, como vimos antes. Bueno, esta región se dedica a esto, esta región se dedica a esto. Ahora, específicamente, ¿qué redes, qué circuitos hay dentro de esa región? Y no, es muy difícil. Esta diapositiva es solamente para mostrar de que antes dijimos que el lóbulo temporal, que por supuesto está en los humanos, se relaciona con el almacenado de la memoria y que, sin embargo, en otros animales que no tienen lóbulo temporal se pueden encontrar determinadas áreas del cerebro que también se relacionan con la memoria y que son análogas a la del humano. Como por ejemplo en este caso la amígdala y el hipocampo son importantes, tienen una función muy importante para el almacenamiento de la memoria. Y en el caso del ratón lo mismo. Acá vemos que está la amígdala y acá vemos que está el hipocampo y que también llevan a cabo funciones de almacenado de la memoria. Entonces, bueno, yendo un poco a las redes de neuronas, que esas redes de neuronas van a tener cada una de las neuronas axones, van a tener somas con núcleos y van a tener dendritas. Entonces, la idea sería, ¿qué se modifica cuando uno forma una memoria? En esa red de neuronas. Y nosotros vamos a ir metiéndonos cada vez un poco más adentro y vamos a ver que lo que se modifica, o la teoría actual del almacenado de la memoria, dice o postula que lo que se modifica cuando nosotros aprendemos y formamos memoria son las conexiones, la sinapsis. No sé si... Es decir que a través de la modificación de esa sinapsis es que se crea esa representación interna de la que hablábamos antes cuando formamos una memoria. La representación interna entonces sería la red de neuronas que está almacenando, codificando y almacenando la memoria. Entonces, yendo en particular a la representación interna. Dentro de esa red de neuronas, que son la representación interna, ¿qué procesos moleculares se requieren para la formación de una memoria de largo término? Y un poco de procesos moleculares creo que hubieron hoy a la mañana, ¿no? Pero los voy a nombrar muy por encima. Pero es lindo como contar un poco, ¿no? Porque yo soy bióloga molecular, entonces contar un poco qué cosas es la que nosotros estudiamos, los biólogos moleculares, dentro de este campo de la neurociencia. Bueno, nosotros conocemos que existen 3 requerimientos moleculares importantes para que nosotros formamos memorias y los animales formen memorias. La activación de señales intracelulares, que son modificaciones de metabolitos dentro de cada una de las neuronas. La síntesis de ARN mensajero, que es un proceso que se lleva a cabo en el núcleo de las neuronas. Sí, perdón. Y la síntesis de proteínas, que es un proceso que se lleva a cabo fuera del núcleo. Estos 3 procesos son importantes, son requerimientos, es decir, son necesarios para la formación de la memoria. ¿Y esto cómo lo supimos? Bueno, la idea es la siguiente. A través de experimentos farmacológicos, obviamente utilizando animales experimentales, uno puede administrarle drogas que o inhiban la cascada de señales intracelulares, o drogas que inhiban la síntesis de ARN mensajero, o drogas que inhiban la síntesis de proteínas, y entonces evidenciar que no hay formación de la memoria. La idea es que para las memorias de largo término es necesario la transcripción, es decir, la expresión de genes. ¿Cómo empieza todo? Exactamente como ustedes dijeron. Existe una estimulación en la sinapsis que induce una serie de cambios o activación de señales intracelulares que culminan con la activación o la expresión génica. Es tal cual así. Entonces uno puede administrar drogas en cualquiera de estos 3 niveles y la memoria no se forma.
Ahora, ¿cómo se codifica lo aprendido? Cada vez más y más adentro. Nosotros podemos decir, sí, bueno, estos requerimientos moleculares, si no están, no se forma la memoria. Ahora, ¿qué es lo que está codificando la memoria? ¿Cómo en la cabeza de la abeja las neuronas almacenan información de flor amarilla, mucha cantidad de néctar, alta recompensa? ¿Cómo? ¿En qué lenguaje? Y ya un poco en algún momento lo dijimos, ¿no? O sea, las neuronas se transmiten información eléctrica. Es decir, que la manera en que ellas van a codificar información, porque ese es su lenguaje, es en la actividad eléctrica, en el patrón de activación de esa red o de representación interna que dijimos que forma parte de la traza anésica o de la formación de la memoria. Y la siguiente pregunta sería, bueno, y definitiva, entonces hay una representación interna que se activa por un estímulo determinado, va a formar una memoria. Ahora, ¿cómo se establece la memoria a lo largo del tiempo? Es decir, ¿cómo se almacena esa información estable, de manera estable? Y ahí va un poco lo que dijimos antes. Existe una teoría que dice que la información de una memoria se almacena en la sinapsis y es en el patrón de conectividad de esas redes, es decir, en esa sinapsis, donde va a estar alojada la memoria, se va a almacenar la información. Pues, por supuesto es una teoría, ¿no? Pero es una teoría en boga y con bastantes demostraciones científicas. De esta manera lo que quiero decir es que nadie invalida que existieran otros sitios dentro de la neurona misma que también almacenaran información. Y esto un poco para que se den cuenta entonces de qué manera una sinapsis almacena información. Está bien, las neuronas se comunican entre sí con transmisión eléctrica. Ese es el lenguaje que utilizan ellas. Ahora, ¿cómo se aloja la información en un sitio determinado y queda estable de esa manera a lo largo del tiempo? Bueno, la teoría sináptica de la consolidación de la memoria dice que lo hace de esta manera. Las sinapsis pueden ser eléctricas o químicas. En particular, la teoría de la consolidación lo que dice es que el almacenamiento de la memoria va a estar dado en la sinapsis química, porque son las sinapsis que son plásticas, tienen capacidad de ser maleables, de ser modificadas y que esas modificaciones se establezcan a lo largo del tiempo, mientras que la sinapsis eléctrica no. Entonces, bueno, tenemos una sinapsis en reposo, es decir, que podemos definir esta neurona como la célula presináptica, esta neurona como la célula postsináptica, vesículas con neurotransmisor esperando para ser liberadas desde la presinapsis y receptores esperando para ser activados en la postsinapsis. Ante una señal de estimulación se liberan vesículas, se libera el neurotransmisor en la hendidura sináptica y entonces difunden hasta el receptor que entonces se activa. Y ahí se inducen la serie de señales que muy bien ustedes nombraron. Ahora, ¿de qué manera? De manera repetitiva, entonces, estas sinapsis se van activando. ¿Y de qué manera, entonces, guardan la información de una memoria, de un patrón de activación? Bueno, una de las hipótesis dice que ante activación repetitiva de la postsinapsis, esta puede responder aumentando la expresión de receptores en su membrana. Entonces, ante un mismo evento de estimulación, ante una misma cantidad de neurotransmisor liberado, vos tenés mayor cantidad de receptores a activar en la membrana postsináptica. O lo mismo puede pasar del otro lado, que ante activación repetitiva de la sinapsis aumenta la cantidad de vesículas a liberar. Ante un mismo impulso nervioso que viene bajando desde la presinapsis, se libera mayor cantidad de neurotransmisor. Entonces se dice que esta sinapsis es reforzada.